Hola, mi nombre es Jenny, principal estudiante de psicología. Voy a explicar sobre las acciones farmacológicas de los psicofármacos, como lo son los antidepresivos, los antipsicóticos y los ansiolíticos e hipnóticos. Basándome en la teoría, en las últimas décadas, muchos estudios han demostrado que existe una serie de fármacos efectivos para tratar diversos síntomas psiquiátricos, como son la depresión, la ansiedad, las alucinaciones, los delirios. Ahora bien, para que estos fármacos que demostraron ser efectivos tengan eficacia en cada uno de los sujetos a lo que se les indique, deben llegar a una cantidad adecuada al cerebro. El mecanismo de acción define en uno que, de modo que cada uno de los psicofármacos actúa a nivel cerebral para producir los efectos terapéuticos. Cada fármaco tiene su mecanismo de acción específico, aunque suelen agruparse en funciones de similitudes en su forma de actuación, por supuesto. Y los procesos bioquímicos implicados en el mecanismo de acción de los psicofármacos están relacionados con la transmisión sináptica neuronal. Por ejemplo, si vemos en la lámina, hay enzimas responsables de la síntesis y degradación de los neurotransmisores, de los neuropéptidos y de los neurohormonas. También hay almacenamiento de los neurotransmisores en las vesículas. Existe también un mecanismo de liberación, las bombas de recaptación en la membrana presináptica. También hay subtipos de receptores pre y postsinápticos. También tenemos los subcomponentes del receptor, sistemas de segundo mensajero y los canales fólicos. Ahora bien, ¿cómo actúan los medicamentos en el organismo de las personas? La farmacocinética describe lo que hace el fármaco en el organismo del paciente una vez ingerido. Ella cuenta con 4 fases fundamentales que, como se ven en la imagen, la primera es la absorción y dependerá de la vía de administración intramuscular, oral, intravenoso o rectal. La distribución es el metabolismo de los psicofármacos, se supone la transformación de la sustancia original de otros más simples, algunas con acción terapéutica, que se denominan metabolitos activos. El metabolismo se produce a través del plasma sanguíneo, donde en muchos casos se unen proteínas, en general suelen ser liposolubles, por lo que pasan fácilmente al cerebro atravesando la barrera hematoencefálica y se acumulan los depósitos de grasa, con una liberación posterior lenta, en ocasiones de hasta varias semanas, una vez terminado el tratamiento al paciente. Y en la excreción o eliminación de estos medicamentos, estos fármacos, estos se producen en el riñón, por lo que en los casos en los que existe una insuficiencia renal hay que disminuir la dosis. De esto se trata la farmacocinética. La farmacodinámica trata de acción y efecto de los fármacos. Describe que produce el fármaco, que produce en el organismo tanto los efectos deseables como los no deseables. Estas dependen de las concentraciones críticas del fármaco en los lugares de acción como los receptores, los segundos mensajeros y las enzimas. También y algunas propiedades dinámicas como la curva dosis-respuesta, el índice terapéutico, los fenómenos de la tolerancia y también la dependencia de todo esto se desencadena tras la unión de un receptor, que es un componente celular específico al que en general también se une a un neurotransmisor endógeno. Todo esto son los mecanismos que ayudan a que los psicofármacos realicen su respectiva operación. ¿Cuáles serían los psicofármacos que usan los profesionales de la salud mental? Es una pregunta. Empecemos con los antidepresivos. ¿Qué son los antidepresivos? Bueno, estos son fármacos, son medicamentos utilizados para tratar la depresión y estos trastornos por ejemplo, los trastornos del ánimo, existen varios tipos y cada uno con diferentes mecanismos de acción. Estos antidepresivos se clasifican en 7 tipos. Los
DT tricíclico y tetracíclico. Los ISRS, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Los IRSN, que es la inhibición de la recaptación de la serotonina y la noradrenalina. Los IMAO, inhibidores de la monoaminooxidasa irreversible, y los RIMA, que son los reversibles. Los NASSA, que son los noradrenérgicos y selectivamente serotonérgicos. Los ISRN, inhibidores selectivos de la recaptación de la noradrenalina. Y los ISRS, inhibidores selectivos de la recaptación de dopamina. Asimismo, como se dividen por estos mismos grupos seleccionados, se maneja el mecanismo de acción de dichos fármacos agrupados, como los ADT, que reducen la captación de la noradrenalina y la serotonina y bloquean los receptores histamínicos y acetilcolínicos muscarínicos. Los ISRS inhiben la recaptación de la serotonina y carecen de actividad antagonista o agonista sobre los neurotransmisores ya hablados. Los IRS inhiben la forma no selectiva de la recaptación de la serotonina y noradrenalina y en menor grado de dopamina. Los IMAO inhiben la forma irreversible y no selectiva de la aminoxidasa, enzima que metaboliza la serotonina, noradrenalina y la dopamina. La RIMA inhibe selectivamente la aminoxidasa de forma reversible. La NASSA antagonizan selectivamente los receptores alfa-adrenérgicos presinápticos, lo que incrementan la liberación de noradrenalina y la serotonina. Los IRSN inhiben selectivamente la recaptación de la noradrenalina y finalmente los últimos ISRS, estos inhiben selectivamente la recaptación de la dopamina. Las dosificaciones de los medicamentos es la cantidad limitada en tiempo de administración de un fármaco en específico. Estos se dividen en miligramos por día. Por ejemplo, en el recuadro aparecen los fármacos divididos por grupos, ¿no? Y su principio activo junto con las dosificaciones que se pueden administrar al paciente diario. Por ejemplo, un ADT como la impramina. Esta se administra desde 75 a 300 miligramos al día y así cada medicamento tiene su dosificación propia. Estos antidepresivos, como su propia palabra lo describe, son medicamentos utilizados para estos trastornos. Realmente está indicado para, por ejemplo, los trastornos afectivos, trastornos del humor persistente, trastornos psicóticos, trastornos psiquiátricos, entre otros trastornos, que un especialista de la salud está encargado de indicar. Ahora bien, ¿qué son los antipsicóticos? Es un fármaco que comúnmente se usa para la psicosis y para aliviar los signos y síntomas del mismo, como pueden ser las alucinaciones, delirios, demencias. Estos antipsicóticos se clasifican en típicos y atípicos. Los que son típicos es porque el efecto del fármaco se produce sobre los síntomas positivos de la psicosis, aunque no sobre los negativos. Y los atípicos son aquellos donde su afectividad es frente a los síntomas positivos y tiene alguna acción a los síntomas negativos. Como todos los fármacos, también tienen mecanismo de acción. Y en este mecanismo va a depender de su clasificación. El de los antipsicóticos típicos, su acción es bloquear los receptores de dopaminérgicos de 2 a nivel de mesolímbico, mesocortical. Y los antipsicóticos atípicos, su acción está en el bloqueo de los receptores dopaminérgicos de 2, de 3 y de 4 a nivel mesolímbico. La dosificación de los antipsicóticos va desde los grupos a su medida exacta por día. Por ejemplo, un fármaco típico como la clozapina va desde 20 a 320 miligramos, que vendría siendo, y dependerá de quién lo recetó, oralmente de 2 a 3 tomas al día. Estos medicamentos están indicados para trastornos mentales,
como la esquizofrenia, trastornos delirantes, episodios maníacos, trastornos de inestabilidad emocional de la personalidad, entre otros trastornos. Ahora bien, también existen otro tipo de fármacos como lo son los ansiolíticos e hipnóticos. Estos van de la mano y se usan para los síntomas generados por la ansiedad y su cuadro patológico, como las convulsiones, el insomnio, la angustia, entre otros. Estos tipos de fármacos se clasifican en BZD, acipironas, betabloqueantes, hipnóticos, entre otros fármacos. Cada uno actúa químicamente y clínicamente para producir en los pacientes sedación, disminución de la ansiedad, reducción del insomnio, etc. Asimismo, su mecanismo de acción se clasifica según su grupo ya indicado. Por ejemplo, el mecanismo de acción de un grupo específico como los betabloqueantes bloquean los receptores beta-adrenérgicos, disminuyendo las manifestaciones periféricas de la ansiedad, como la sudoración, el temblor, la taquicardia, la dificultad para respirar, molestias intestinales, entre otros. Igualmente, la dosificación de estos medicamentos va en pocas cantidades a máximas cantidades, ya que los efectos en el paciente serían básicamente los mismos. Pero los fármacos, según los grupos, tienen sus dosis previa para indicar los tratamientos en estos pacientes, como por ejemplo los BZD de acción larga, como la conocida diazepam. Su dosis original es de 0.5 a 100 miligramos por día, así como este fármaco. Hay otros iguales, cuentan con sus dosificaciones. ¿Para qué pacientes están indicados estos medicamentos? Específicamente estos. Bueno, para aquellos trastornos que ameritan ansiolíticos e hipnóticos, como lo son la ansiedad generalizada, trastornos orgánicos del sueño, síndrome de abstinencia alcohólica, trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos afectivos psicóticos, etc. En conclusión, los psicofármacos son una herramienta importante y vital en el tratamiento de los trastornos mentales y del estado de ánimo de todos los pacientes. Pero sin duda, el uso de estas herramientas debe ser supervisado por los profesionales de la salud. Así se garantiza la eficacia y la seguridad del fármaco y del paciente. Muchas gracias.